Gusto en saludarlo de nuevo. Seguimos con el curso bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 15. Ayer estuvimos hablando de Azarías con sus tres nombres para que lo recuerde. Azarías, Osías, Usías. Ahora vamos a hablar del rey Zacarías. El rey Zacarías, dice el versículo 8, Zacarías, hijo de Jeroboam. Vamos a detenernos para recordar quién fue Jeroboam. En un estudio pasado, desde hace tiempo ya, habíamos leído que Jeroboam, su reinado coincidió con los de Amasías y Usías de Judá. Llegó a ser no solo el rey más fuerte de la dinastía de Jehú, sino de todos los reyes que ocuparon el trono del reino del norte. El registro bíblico acerca de este reinado es sumamente breve. Sin embargo, el corto informe de sus éxitos militares muestra claramente que fue el gobernante del reino del norte con más éxitos en su haber. Acordémonos que conquistó Damasco, Hamat junto al Orontes y recuperó la mayoría de los territorios de Siria, Transjordania hasta el mar. Ha sido el rey de Israel con más éxitos. Sin embargo, no registra que agradó a Dios. Un rey malo, ¿verdad? Hay que definir, ¿verdad? Porque se hablan de reyes malos, reyes buenos, aquellos que alabaron al Señor, que aunque fallaron, pero trataron de alabar al Señor. Sigamos en el versículo, nada más estamos para recordar del rey Jeroboam y no pasarlo de alto porque estamos haciendo un estudio conciso y consciente de versículo por versículo. Comenzó a reinar en Israel cuando Azarías tenía ya 38 años de gobernar en Judá. Ahorita hablamos de Azarías, Osías. Acordémonos que aquellas personas o hermanos que no saben cómo se divide, el reino está dividido en el norte. Vamos a decir, aquí tenemos Estados Unidos, rumbo al norte. Nosotros somos el sur. Bueno, vamos a plantear el mapa. Israel es el norte y Judá es el sur. Dice que ya tenía 38 años de gobernar en Judá. Acordémonos que este rey, Azarías, gobernó 52 años. O sea que este rey Zacarías es contemporáneo del rey Azarías y todavía le faltaba al rey Azarías 14 años en el reino del sur para salir ya de su reino. La capital del reino de este rey Zacarías fue Samaria y su reinado solo duró 6 meses. Imagínense, Azarías duró 52 años. Imagínense 6 meses nada más. Hablamos de una influencia muy poco en el Señor, duradera, en relación a los reyes de Judá que duraban muchísimo tiempo. 6 meses, y no fue el reinado más corto. Después hablamos de un reinado más corto. Vamos a ver aquí en Azarías, vamos a estudiar un poquito qué significa el nombre de Zacarías. Ahorita dije Isaías, una disculpa, Zacarías. Este nombre es masculino y procede del hebreo Zacaría, ¿verdad? Su significado es aquel que es la memoria de Dios.
Qué triste, ¿verdad? Otra vez, Zacarías es aquel que es la memoria de Dios. Otro nombre es el recordado de Dios. Imagínese lo que habla la Biblia, solo unos fragmentos, cuando pudo haber sido, porque los nombres encierran, hermano, una fuerza que Dios quiere en tu vida, y ser el recordado de Dios, pero también el olvidado, pues qué tremendo. Porque aquí en el fragmento, en la Biblia, pues solamente se leen unos 4 o 5 versículos nada más. Y eso se debe al pecado. Si usted quiere que Dios lo recuerde, pues tenemos que dejar de pecar para que Dios tenga en cuenta a cada uno de nosotros en la medida que no pequemos. Vamos a hacer aquí también una observación, así como se hizo en Osías. Hay que tener cuidado cuando se habla del rey, el rey Zacarías, ¿verdad? Fue asesinado tan solo los 6 meses después de su reinado. Un tipo también que se llamar Selum, lo asesinó con el fin de apoderarse del trono. Bueno, Zacarías, hay que tener cuidado cuando se habla del rey, porque Zacarías también fue padre de Juan el Bautista. También estamos hablando del profeta Zacarías. Tener mucho cuidado había un Zacarías también de Galat. Entonces tenemos que estar conscientes de que vamos a hablar del rey Zacarías de Israel, no de Judá, de Israel. Entonces, mucho cuidado con las confusiones, porque hablamos de Zacarías, pero yo le quiero hacer notar que cuando hable de Zacarías, ¿verdad? Usted diga rey cuando se trate del tema del rey. Es el rey de Israel, ¿verdad? Que fue sucedido por su padre Jeroboam, y Jeroboam II o segundo. Todos estos son temas que hay que tomarlos en cuenta por la cuestión de los lineamientos del tiempo y cómo viene esto diseñando, ¿verdad? Para que no nos equivoquemos. Muy bien. Sigamos en la lectura bíblica. La capital de su reino fue Samaria, otra vez retomando el 8, y su reinado solo duró 6 meses. En el 9 dice: Zacarías no obedeció a Dios, tal como lo habían hecho sus antepasados, pues no dejó de cometer los mismos pecados con los que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Acordémonos que Jeroboam hizo lo malo delante de Dios, saliendo de un reinado también decadente del rey Salomón. Vino la decadencia más en Israel que en el pueblo de Judá. Entonces, tenemos que tener cuidado con los comportamientos, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo la Biblia. Hasta aquí vamos comprendiendo que su reinado duró poco a causa de su pecado. Salum, hijo de Jabes, se puso en contra de Zacarías
y lo atacó en Ibleam, donde lo mató. Luego reinó en su lugar. He tratado de investigar a Salum. En hebreo, Salum. También hay que tener cuidado con Jabes, porque dice que es hijo de Jabes. Hay varios Jabes en la Biblia. Por eso yo pienso que el Señor aquí en el versículo 10 hace notar que es hijo de Jabes con un acento. Hay Jabes que vienen sin acento. Entonces hay que notar que este Jabes no es de los que se habla en el libro de Crónicas, donde él viene siendo parte de un linaje. También se habla de un Jabes o Salum que tiene relación con cierta profetisa del Señor. No recuerdo si Miriam, pero bueno, el detalle es de que hay que tener cuidado porque de Jabes no sale nada en la Biblia, ni en una concordancia, ni nada. Es seco el versículo. Hasta ahí, Salum, hijo de Jabes. El único que hizo referencia aquí en el versículo 10, seguimos desglosando, fue el contemporáneo, el profeta Oseas. En el capítulo 7, si gusta leer la Biblia, del 3 al 7. Oseas, capítulo 7, del 3 al 7. Esto lo comento porque son pocos los versículos que habla de este rey, y yo pienso que hizo tanto mal a Dios que si su nombre Zacarías es ser el recordado de Dios, pues está bien olvidado debido al pecado, porque dice no dejó de cometer los mismos pecados, y es comparado con Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Su padre, en este caso Jeroboam II, pues lo enseñó a hacer lo malo. Y tuvo varias conquistas Jeroboam, independientemente de lo que él se portó contra el Señor. Y aquí hay una nota antes de leer los versículos que vamos a citar. Es muy importante. Este rey es el 15º rey del reino norteño de Israel. Es importante que si está tomando apuntes, apunte, vea que es el 15º rey del reino de Israel. Apunte también ahí que reinó 6 meses y que fue un rey con carácter malo. Entonces, volviendo al tema, la Biblia no escapa de el bueno y el malo, tanto así que Dios no se olvida de escribirlo, y fue recordado con estos 3 o 4 versículos. Y vamos a dar lectura al libro de Oseas, capítulo 7, del 3 al 7. Otra cosa que es muy importante notar, rey Zacarías, ¿verdad? Estamos hablando del rey Zacarías del norte de Israel. Jehú. Estamos hablando que Dios le había prometido a Jehú, a pesar de que él empezó bien, y está saliendo el tema a colación en estos versículos, porque Jehú, cuando él empezó su lucha en el Señor, que Dios le dio la bendición,
que Dios le dio la bendición cuando él empezó a entrar contra Acab. Bueno, Acab ya había muerto, pero estaba la reina Jezabel, que murió de una manera muy fea, porque Jehú, si recordamos, ¿verdad? Vamos a hacer una remembranza, que él venía con una tropa que fue identificada, y esta tropa llegó a las puertas de Samaria, y abrieron la puerta, y cuando salió, acordémonos también, perdón, estoy aquí recordando, Jezreel, la tierra donde tenía los frutos Nabot y sus hijos, que fueron asesinados por Jezabel, por esta reina mala, tirana, que ella estaba reinando con uno de sus hijos, Joram, el cual fue asesinado por Jehú, diciendo traición, traición, porque Jehú habló verdad de Dios, se dio cuenta y fue herido con una flecha. Entonces llegó al reino de Israel y le dijo a un par de eunucos que estaban en la ventana que esta mujer salió, dice la Biblia, con antimonio, una pintura, una textura de pintura que se dio allá en Tiro y Sidón, trayendo todas las costumbres al reino de Israel. Y Jehú tomó por celo, pues no nada más eso, sino tomó por celo la adoración a Baal, la adoración a Aserá, y le dijo a los eunucos, ¿quién de ustedes está conmigo? Pues esta reina era muy mala, yo imagino que ella debe haber tratado muy mal a estos eunucos, porque no la pensaron dos veces, la mandaron de la ventana hacia abajo, y dicen que Jehú pasó el carro sobre ella. Muy violento el rey Jehú, y muy violento en todas sus apariciones, porque acordémonos, seguimos con el rey Zacarías, ¿verdad? Pero este es tataranieto de Jehú, y viene a una situación bien significativa, y ahorita se lo digo por qué, con el rey Zacarías. Jehú empezó su carrera muy bien, asesinando, pero fue violento. De hecho, sus contemporáneos, los profetas Amos, profeta Oseas, en ciertos versículos de la Biblia declararon la maldad y la violencia de Jehú. No, a Dios no se le olvida nada, hermano. Absolutamente nada. Y qué importante, aunque sean 3 o 4 versículos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, qué importante es ver que Dios no se le olvida nada. Hay que tener mucho cuidado con la violencia, de que yo me siento muy bíblico, me siento muy santo, la iglesia se tiene que comportar de cierta manera, cuando tu moral o tu relación con Dios en la lectura bíblica, en la oración principalmente, que eso es lo que le faltó a Jehú, sigamos pecando y haciendo las cosas como a nosotros nos conviene. Jehú era muy listo y algunos de nosotros también somos muy listos. Entonces, él mató a todos, convocó
y mató a todos los sacerdotes y sacerdotisas de Baal y Aserá. Ya había muerto la reina mala, y ahora mató a todos los sacerdotes, y también recordemos que mató a todo el linaje de Acab, tal como Dios lo había previsto. O sea, Jehú cumplió la voluntad del Señor, pero fue con una violencia, porque la Biblia dice, extrema, porque la Biblia dice que Jehú actuaba con mucha rapidez, actuaba con una rapidez mental de voy a hacer esto otro. Era astuto. Y qué bueno que así hubiera acabado su reino, con la astucia de hacer y servir al soberano, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret, al Espíritu Santo, y no lo sirvió. Él dejó los lugares altos que alabaran a Baal, como casi todos los reyes de Israel. Parece que cada uno de ellos se perfeccionaba con más maldad cada vez, porque el rey, que fue el padre de Zacarías, pues fue uno de los reyes comparado también a su tatarabuelo, el primer rey que después del rey Salomón. Y bueno, volviendo con Jehú, se cumplió la profecía que Jehú hasta la cuarta generación iba a reinar en la dinastía, y se cumplió con el rey Zacarías, donde Dios lo sacó de inmediato. Dios le cumplió a Jehú según lo establecido, porque Dios cuando promete una cosa la cumple. Pero fue tanta la maldad que cumplió el Señor, pero pues este rey, como a otros reyes, fueron sacados de inmediato, ipso facto. Entonces, ahora, Zacarías no obedeció a Dios tal y como lo habían hecho sus antepasados, pues no dejó de cometer los mismos pecados, aquí en el versículo 9, con los que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Salum, hijo de Jabes, se puso en contra de Zacarías. Ahorita vamos a pasar con Salum. Entonces, cuarta generación, y hasta ahí acabó la dinastía del rey Jehú. Por eso está escrito, la escritura es para recordar, porque muchos quieren vivir en el aquí y el ahora, y dicen, ay no, la Biblia me aburre, me fastidia. Cuando le pides a Dios sabiduría y al Espíritu Santo que te dé la alegría de entendimiento, la Biblia se abre un portal de la eternidad, y es un recuerdo y es una remembranza a lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Oseas, el profeta contemporáneo del rey Zacarías, acuérdese, rey Zacarías, no sacerdote, no Zacarías de Israel, no Zacarías del Nuevo Testamento, no, el rey Zacarías. Entonces venimos de Amasías, Usías, Oseas, Azarías, pues esos son tres nombres, y Zacarías. Es bien importante que en el mapa histórico de los reyes, usted vaya examinando y vaya aprendiendo de estos reyes, porque en ellos se lee la genealogía después de que el pueblo fue arrebatado y estuvo en el desierto. Cuando los arrebataron que cayó Jerusalén,
Porque acordémonos que primero cayó Samaria, Israel. Judá aguantó un poco más, pero Dios ya no pudo sostener el pecado. Entonces, Oseas es la única referencia donde nos salimos del rey Zacarías y en ninguna parte más va a volver a aparecer. De hecho, aquí en la Biblia, en el versículo 10, en el versículo 11 dice: todo lo que hizo Zacarías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Mas sin embargo no dice de Crónicas. Y más abajo en el 12, así se cumplió lo que Dios le había prometido a Jehú, lo que ahorita les comenté. Tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y vamos a pararle ahí. Reinarán en Israel. Entonces, vemos que Dios no se arrepiente y es exacto en lo que Él quiere hacer. Ni más ni menos. Yo te prometí que tu cuarta generación, y así lo voy a cumplir. Entonces, Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar cuando Osías tenía ya 39 años de gobernar Judá. La capital de su reino fue Samaria, y el reinado solo duró un mes. Aquellos que conspiran, entonces, ya hemos leído del 8 al 13, estamos en el 13. Salum, yo he estado buscando en la Biblia Salum, pero fíjese lo que significa. En hebreo es shalom, y significa recompensa o retribución. Pues yo no sé qué recompensa, o a lo mejor era la recompensa que recibía Zacarías, o la retribución, no sé. Entonces, con el alzamiento de Salum, fíjese, desde ahí comienza en Israel una larga serie de conspiraciones y asesinatos de reyes. Fíjese, estos golpes de Estado reflejan las tensiones existentes entre los partidos que se disputaban el poder. Jezreel, Israel. En el contexto de la expansión a Siria, acuérdense que Siria está a mano derecha de Israel, un poco hacia el norte todavía, porque hablando de Asiria, Siria es Siria, Asiria. Siria es distinto. Son distintos reyes, distintas monarquías, que después vamos a estar platicando de ellos en el contexto, para no salirnos del tema de la cuestión que estaba pasando en Israel. Y esos hechos de sangre ensombrecieron la historia del reino del norte hasta la destrucción de Samaria, que primero fue la de Samaria y luego fue la de Judá, ¿sí? El reino del sur. Muy bien. Oseas 7, capítulo 7, del 3 al 7. Dios está hablando. Dios tiene algo para cada uno de nosotros en lo que usted lo encuentra. Este capítulo y versículo. Vamos a dar lectura. Estamos hablando de Zacarías. Acuérdense que estamos del versículo 8 al versículo 13. Estamos hablando del rey Zacarías hasta Salum, hijo de Jabes, que comenzó a reinar. Bueno, en el 14, pues Menahem, hijo de Jadí, vino desde Tirsa, atacó a Salum y lo mató
y así fue como Menahem se convirtió en rey de Israel. Dice todo lo que dice la Biblia en el versículo 15, todo lo que hizo Salum y su rebelión en contra de Zacarías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. No está en Crónicas. Por eso ya no encontramos mucho. Pero queda claro que la conspiración que hizo Salum hacia el rey Zacarías, pues esa conspiración le está costando la vida, porque ahora que vino Menahem, hijo de Jadí, que si hay una historia en ellos, que lo vamos a ver en el siguiente estudio, ahorita estamos hablando del rey Zacarías, vamos a ver qué sucedió con Menahem. Pero aquí ya estamos hablando de dos reyes que no pasó mucho tiempo y cayeron bien rápido. ¿Y qué cree? Que en el reino del sur seguía gobernando Osías, todavía 14 años más, porque ese fue en el año 38 de Osías, el rey del sur, el rey de Judá. Vamos a dar lectura a Oseas 7 del 3 al 7. El rey se alegra en la maldad de ellos. Esto había sido una palabra de Dios que le había dado el profeta Oseas. A los príncipes le parece muy gracioso todo el mal que hacen. Todos ellos son infieles y arden en pasión, así como el horno que el panadero deja encendido, mientras espera que la masa se fermente. En el versículo 5, en las fiestas que el rey celebra, los príncipes le dan vino hasta emborracharlo, y el rey se olvida de su posición de honor y se revuelca en el suelo con los que se burlan de él. Versículo 6, sus corazones llenos de intrigas arden como un horno. Su conspiración se va cocinando lentamente durante la noche, y a la mañana la ponen por obra. Todos son iguales en su inclinación por el mal. Sus reyes llegan y pasan uno tras otro, pero ninguno es capaz de clamar a mí por ayuda. Aleluya. Qué importante es cuando tengamos un problema. No ir al psicólogo, no ir al psiquiatra. Y bueno, si va a ir al doctor porque trae un problema con una enfermedad, pues hay que ir, pero hay que clamar a Dios por ayuda. Él es el que quiere ser tomado en cuenta y decir, tal vez no te vaya yo a sanar con una sanidad instantánea, pero voy a poner en las manos del doctor, ¿verdad? Y cuando tú tienes fe, el doctor, Dios pone sus manos en él y él actúa. Pero pues nos olvidamos, ¿verdad? Dice, ninguno es capaz de clamar a mí por ayuda. Oseas estaba haciendo directamente esta observación o profecía a este rey, porque rey tras rey fue conspirado y fue asesinado. Y eso fue lo que hizo Salum, que significa recompensa en hebreo o retribución. Tal vez el rey, como le dije en un momento, a lo mejor él lo merecía por la maldad. Y este personaje, Salum, hijo de Jabes, hizo esta gran maldad con este rey. Y nos explica el profeta Oseas que el rey se alegraba en la maldad de ellos, tomando, fumando, haciendo cosas, dice, arden de pasión, así como el horno deja que el panadero deje encendido, mientras espera que la masa se fermente, días en fiestas, en reuniones, y los príncipes le dan vino hasta emborracharlo. Yo creo que el rey Zacarías
se emborrachaba y dio la oportunidad al rey que con estas intrigas y la conspiración que dice aquí en el libro de Oseas, se fue cocinando lentamente durante la noche a la mañana y la pusieron por obra. Asesinaron al rey Zacarías. Probablemente si el rey no hubiera caído en estos trastornos, pero ¿cómo no van a caer en estos trastornos si siguen haciendo lo malo, delante del Dios que todo lo mira? Bueno, así es como terminamos estos cortos versículos, porque el concepto o la finalidad es que sepa del rey Zacarías y en el contexto de cómo el profeta contemporáneo daba la palabra, y sepa que Israel con este rey de por sí ya estaba en decadencia. Su padre fue muy poderoso, pero este rey ya estaba en una decadencia, y rey tras rey empezó a acabarse el reino hasta que Asiria atacó y otros pueblos aledaños y fueron llevados en cautiverio. Acordémonos que todavía al reino de Judá le quedaban oportunidades por haber sido un pueblo que adoraba a Dios, pero también hacía lo malo. Se había concentrado mucho la cuestión de alabar a otros dioses y hacer la maldad. Bueno, espero que Dios le haya bendecido. Vamos a estudiar poco a poquito para poder aprender de cada rey, porque le platicaba hace un ratito, hay que ver la dinastía, que bueno, en este caso no vino de Israel, sino vino de Judá, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y va a ser bien importante seguir este estudio, porque en el cautiverio y el libro de Isaías nos van a platicar muchos fragmentos de cómo el pueblo se dividió y luego cómo regresó, ¿verdad? Ahora nos complace ver al pueblo de Israel unido otra vez, tomando todo lo que le pertenecía. Para mí es una bendición ver al pueblo de Israel gozando de todos sus territorios, que este presidente que está actualmente ha ayudado tanto al pueblo de Israel. Y bueno, esa es otra historia, pero es muy interesante que no deje de seguir en este estudio, porque Dios quiere hablar a su vida y quiere que aprenda, porque dice la palabra que mi pueblo muere por falta de conocimiento. Dios le bendiga, y vamos a mandar una alerta cuando tengamos el siguiente estudio. Hasta luego.